Hola, yo soy María del Carmen Herrera Fuentes, trabajo para la UAM Iztapalapa en el Laboratorio de Biología y Ecología de Artrópodos. El día de hoy vamos a hablar de insectos comestibles. Bueno, los insectos son los seres más abundantes sobre la Tierra. Son animales, se llaman insectos porque insecto quiere decir dividido. Está dividido en la cabeza, el tórax y el abdomen. Son los que más existen. De cada 10 animales que existen sobre la Tierra, 8 son insectos. No son insectos las arañas, son sus primos. No son insectos los camarones, tampoco. Pero los demás todos son insectos. Las mariposas, las libélulas, las chinches, todos son insectos esos. En México tenemos toda una tradición de lo que se conoce como entomofagia, que quiere decir la comida de insectos o comer insectos. En la actualidad se utiliza el término etnoentomofagia, porque etno no los comemos las personas, ¿no? O sea, la gente es la que come insectos. Y en México existe toda una tradición. Desde antes de que llegaran los conquistadores, México reporta en los códices que se comían los insectos. Debemos recordar que en México, en la República, no existían las vacas, o sea, fueron traídas por ellos y demás. Así que la ingesta de insectos era algo común, sobre todo en el centro y en el sur de la República, hasta la actualidad. Hay mucha diversidad de insectos, ¿sí? En el mundo en general se tienen reportadas como casi 2.000 especies de insectos diferentes que se pueden comer. En México tenemos registradas como comestibles como unas 550 especies. ¿Sí? Se comen los escarabajos, se comen mariposas, se comen las larvas de los odonatos, de los efemerópteros, se comen algunas moscas, se come la hueva de algunos moscos, varios, pero lo que más se come en el mundo, la biomasa mayor que se come es de chapulines. No son los más diversos de los que se comen, pero en cuanto a biomasa es lo que más se come. En especial en México se conocen o se comen principalmente las especies que se llaman Sphenarium, ¿sí? El que se conoce de Oaxaca es el Sphenarium purpuracem, así se llama. Y bueno, los estudios se hacen sobre la masa seca, o sea, se les da el tratamiento, y se sabe que los Sphenarium producen un 70% de proteína. Es el muy conocido chapulín de Oaxaca, pero también lo hay en Puebla, lo hay en Hidalgo, ¿sí? Y hay otras especies de chapulines que también se comen. Pero el aporte es muy parecido, casi todos ellos en 100 gramos, 70% es proteína de buena calidad. Aparte de que tienen otros aminoácidos que nosotros en el cuerpo humano requerimos de muy pequeña cantidad y ellos lo aportan, ¿sí? Algunos tienen más de uno o de otro, pero es bueno el aporte que tienen. Nosotros en especial hemos trabajado la parte oriente de la Ciudad de México, que es donde está la UAM Iztapalapa y la zona conurbada. Lo que más se come aquí, puede decir, también son chapulines, pero todo lo que llega a la Ciudad de México es traído de otra parte, ¿sí? Todavía algo en Milpa Alta, en Xochimilco, sí hay insectos comestibles. En Milpa Alta ellos presumen de no comerse los insectos, o sea, por tradición. Sin embargo, existen 2 especies muy llamativas y lo que nosotros hemos trabajado es, bueno, si ustedes no se la quieren comer, no se la coman, pero pues véndanlo o denle el valor agregado, ¿no? Y en Xochimilco sí hay el cultivo de unas chinches acuáticas y de unos moscos, que es toda una tradición, comer el aguautle, y también comemos en la parte de las pirámides, toda la parte de que hay nopaleras, escamoles, que son las hormigas, la hueva de hormigas principalmente, ¿sí? En México también ahora ahí tenemos ya empresas que están dedicándose principalmente a las harinas, pero ya se dieron cuenta que el producto al natural también es demandado. Por ejemplo, la que yo conozco en este momento es Optiprot, que estamos trabajando inclusive con chicos para que trabajen con ellos. Producen tenebrio, en este momento nada más tenebrio, que es la larvita de lo que le llamamos los gusanos de la harina, ¿sí? O los coleópteros de la harina, les llamamos, están en el arroz, en varias harinas. Entonces ellos los producen en grandes cantidades, es muy fácil el cultivo, ¿sí? Ahorita tenemos aquí uno y tenemos 2.000, normalmente 2.000 gusanos activos constantemente. En biología, en química se utilizan para hacer pruebas insecticidas, ¿sí? Si sirve un insecticida o no con ellos.
pero se dan cuenta que saben sabrosos, como los alimentamos con trigo o con arroz o algo así, según el tipo de la alimentación, pues saben a nuez o saben fritos. ¿Sí? No es tan grande, es como el gusano rojo, así como de unos 2 centímetros la larva, las más grandes, es apetecible y también se venden harinas que se pueden hacer cremas, que se pueden enriquecer otros platillos con ellos, ¿no? Y el aporte de proteínas es muy bueno, es muy alto. Se han hecho muchos estudios para saber cuál es lo que aportan, digamos, los insectos. Si uno trae a su mente cómo es un insecto, uno diría, bueno, pues ¿cuál carne, no? O sea, si tienen poquita carne, nada más el cuerpo, las patitas no tienen, son hasta molestas, las quitan y demás. Sin embargo, si nos comemos unos 6 chapulines, en un taco, digamos, y aparte le ponemos aguacate, algo, eso es una muy buena ingesta de proteínas. Hay 2 tipos de gusano de maguey, el rojo y el blanco. Lo que pasa es que si tú pides en Xochimilco, en un restaurante, un platillo de gusano de maguey, te van a dar 12 gusanos, digamos, te van a vestir el plato con aguacate o con arroz, no sé, de alguna forma, y eso cuesta un aproximado de 200 o 250 pesos, ¿sí? Entonces dice uno, no, pues no, está más caro que una hamburguesa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es más llenadora. Entonces la idea es que cuando uno obtiene el gusano de maguey, deshace el maguey. Están en la parte del centro del maguey. Por eso es que se vuelve muy caro. Y se han hecho muchos estudios, están en proceso algunos, de tener una dieta artificial para estos gusanos, para que no tengas que deshacer el maguey. Porque están en lo que le llaman la piña, que está en medio de todas esas ramas que tiene, todas las hojas que tiene el maguey. Entonces, para sacarlos, pues hay que romperlo, ¿no? Entonces ya ese maguey se murió, ¿sí? Entonces, claro, si lo ponen en el mezcal y ponen uno en cada botella, pues alcanza. Porque aparte ya deshicieron el mezcal y ellos están sembrando constantemente magueyes para su producción. Sin embargo, para surtir el mercado se vuelve muy, muy caro, ¿no? Porque deshaces el maguey, lo rompes y ya no. Y vas a obtener, no sé, a lo mejor 200 gusanos o no sé cuántos produzca una planta, pero de todas maneras sería muy poco siempre para el mercado. Entonces lo que se trabaja es con dietas alternativas. Sé que la UNAM ha trabajado bastante, no la han publicado, la dieta alternativa para gusano de maguey, pero seguramente alguien le va a dar al clavo, ¿no? O sea, Chapingo también trabaja bastante con dietas alternativas para producción del gusano de maguey, ¿sí? Y en algunos otros insectos que son también bastante apetecibles, pues se pueden producir con plantas que están a su alrededor y que no necesariamente es el maguey, ¿no? Hay gente, como en todas partes, que por ejemplo, la gente que se sabe que es alérgica al camarón o alguno de estos, los camarones son primos hermanos de los insectos, ¿sí? Es el otro grupo. Entonces, esa gente podría mostrar alguna alergia. Que yo sepa, muy pocas personas son alérgicas a esto, ¿sí? La proteína es de buena calidad, es blanca. Y algunos no son recomendables para la comida porque se alimentan de plantas que pueden tener alguna sustancia dañina, ¿no? Es muy interesante, la fisiología de los insectos, que es otro mundo de esto, es verdaderamente muy interesante. Por ejemplo, los tenebrios, estos que estamos hablando, estos escarabajitos, nunca pueden pasar toda su vida sin estar en contacto con el agua. Es un animal que produce agua metabólica, o sea, ningún animal lo hace, ¿no? Nosotros, para que crezcan gorditos y bonitos, les ponemos un pedazo de zanahoria, les ponemos manzana, todo, porque nosotros no queremos, ya sabemos su fisiología, lo que queremos es que estén de muy buen tamaño, muy sanos, pues para comérnoslos o para hacer experimentos. Pero son animales que cada día que se conoce más de ellos, se sabe que son un dechado de virtudes, ¿no? O sea, esta situación. Y también está la competencia que se da en las ciudades con alimentos procesados, ¿sí? Ahora hay toda una corriente del orgánico y no sé qué tanto, pero a veces nos vamos por las cosas como más complejas, ¿no? O como de moda, sin saber que nosotros tenemos todo un antecedente de conocer estos animales, de saberlos procrear, digamos, tenerlos, y de que no somos alérgicos, ¿no? Así como somos alérgicos a otras cosas o tenemos el gen de la diabetes, bueno, son pocas las personas que manifiestan alguna alergia a estos insectos, ¿no? A cualquiera de ellos, ¿sí? Y ahora se está teniendo bastante, sobre todo en las universidades, más estudios para darles un valor agregado. Por ejemplo, hacer panes que tengan parte de harina de trigo enriquecida con parte de harina de tenebrio, por ejemplo, ¿no?
Hace tiempo ganamos por la UAM Iztapalapa un concurso, un proyecto muy interesante de enriquecer la tortilla que está hecha con harina nixtamalizada, poniéndole una parte de tenebrio, ¿no? Entonces hay reglas especiales en la alimentación para cuánto pueden tener de harina y todo esto, ¿sí? Y es muy bueno, o sea, porque tiene proteínas de alta calidad y está enriquecido una tortilla que es un alimento que todos comemos con gusto, ¿no? Y no cambia el sabor, no cambia el color. En México se ha perdido mucho hábitat, o sea, la pérdida de biodiversidad en la Ciudad de México es muy grande. Y lo que nosotros tomamos como una alternativa, porque la gente los come con gusto cuando ya los conoce, hay que pensar en varios derroteros como para que sean una ayuda, en el sentido de, si come uno gusano de maguey, que aquí lo conseguimos en Xochimilco o en algunos restaurantes, es muy caro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Si es tan caro, pues ya no fue solución para resolver la falta de carne o la ingesta de proteínas. Entonces, hacer criaderos, ¿sí? Criar estos animales no es tan complicado, ¿sí? Se puede hacer en varias formas, digamos, que no necesitan grandes instalaciones o gran cantidad de agua. Esa es la ganancia de cultivar insectos. Mantener una vaca es muy caro, ¿sí? En cuanto a la ingesta de los pastos, la cantidad de agua que se necesita es muy grande. En cambio, los insectos es mucho menos las necesidades que tienen que cubrir, ¿sí? Y empieza a haber ya algunas situaciones de producción. Fue difícil convencer a la gente de que esta era una alternativa. Casi todo lo que llega a la Ciudad de México viene de Puebla, o sea, de las zonas que nos rodean, de Morelos, de Puebla, inclusive de Oaxaca, todas esas partes, y lo que se hace aquí es como comida gourmet, ¿sí? Hay varias instalaciones que con lo que contratan es un chef que prepara estos insectos de alguna forma para venderse en restaurantes que les llaman gourmet, ¿sí? Sin embargo, ha crecido la presencia de ferias, como la que está en Chapingo, la que hacen en la colonia Roma, donde se da a conocer que estos animales se pueden consumir y que no es caro, ¿no? Si los tenemos de otra manera. Siempre que haya intermediarios, esto va a subir de precio, ¿sí? Siempre. Sin embargo, también tenemos que pensar que no es tanta la cantidad, que no los comemos como un alimento diario. Los artrópodos en general, inclusive los insectos, son muy estacionales, ¿sí? Entonces hay tiempos en que hay y tiempos en que no hay, ¿sí? O sea, como una veda, ¿no? Como los camarones y demás. En este caso, lo que nosotros ya conocemos de varios de ellos que son muy importantes para nosotros, son esos tiempos de producción y en ese momento es que se adquiere, ¿no? Y la otra idea es tener los cultivos para tenerlos a disposición todo el año. Lo que hemos visto es que estos animales se pueden mantener hasta por un año en refrigeración y no pierden calidad ni cantidad de proteínas. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque entonces se puede pensar a futuro con estos criaderos que van solventando las necesidades del mercado. No todo mundo va a aceptar, digamos, comerse el chapulín. No, me dan asco a las patas, les tengo aversión a los insectos. Y ese momento pues ya es una barrera, ¿no? Entonces yo muchas veces les hago la comparación. Ok, vamos a quitarle las patas y ya te cuenta que te comes un frito, ¿no? Porque yo ya lo freí, ¿A qué sabe? Pues a frito, pues sí, porque está frito, ¿no? O sea, entonces la cosa es eso, romper esas barreras son muy difíciles. Competir con toda la mercadotecnia que tienen los alimentos procesados verdaderamente es difícil, ¿no? Sin embargo, yo siento que hay buenas ventanas abiertas y que poco a poco esto va a tener éxito, ¿no? O sea, porque somos buenos en eso.